La vigilia pasada yo compartí con ustedes el capítulo 7 y empecé con el versículo 1 y estudiamos básicamente hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6. Solamente avanzamos 6 versículos porque estamos haciendo un estudio riguroso, versículo por versículo. Y lo que yo quiero es que ustedes se vuelvan estudiantes de la palabra. Y uno de los temas más difíciles, como les dije la vez pasada, es cuando entramos en el campo profético en la Biblia. Yo el año pasado compartí con ustedes los primeros 6 capítulos de Daniel y lo hicimos los fines de semana, en las celebraciones, en los cultos. Pero esta parte la dejé solamente para los miembros en las vigilias, porque estamos entrando en un elemento profético que se requiere de algo de conocimiento de la palabra. Entonces una persona nueva el fin de semana escuchando estos temas, no, en lo personal no me gusta mucho. Me gusta más compartir temas que sean más de aplicación para nuestra vida diaria los fines de semana. Entonces, para la iglesia dejé entonces en las vigilias hasta donde el Señor nos lleve, pero vamos a ir versículo por versículo. ¿Cuántas vigilias nos llevará esto? Yo no tengo afán. Si el Señor llega por segunda vez y nos encuentra estudiando Daniel, maravilloso, maravilloso, ¿cierto? Entonces no tenemos afán, no vamos a correr con la palabra. Como sé que algunos amigos nos están visitando en el día de hoy, de paso muy bienvenidos, decirles que para nosotros cuando hablamos de profecía lo hacemos con temor y temblor. Y lo hacemos con temor y temblor, como dice Pablo, porque estudiar profecía es muy difícil para uno sentar declaraciones dogmáticas sin tener realmente seguridad. Es muy fácil especular y decir cosas. No, es que a mí me parece. No es que a mí me parece, es que dice la Biblia. Y con respecto a Daniel, del capítulo 7 en adelante, la segunda parte, para que ustedes memoricen la estructura de Daniel, que es muy sencillita. La primera parte es la vida de Daniel y la segunda parte es las visiones de Daniel. Es decir, lo que Dios le da a Daniel en visiones, pero sobre todo acerca del fin. Bien, entonces, que compartí con ustedes versículos 1 al 8 de Daniel la vez pasada. ¿Qué tal si leemos otra vez para que nos ambientemos un poquito? Necesito que nos ambientemos para que entremos en este estudio. Y voy a leerles versículos 1 en adelante. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Padre, en la noche de hoy una vez más oramos para que tú bendigas tu palabra y nos permitas seguir avanzando en los versículos siguientes. Danos luz, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, porque necesitamos comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo y sobre todo prepararnos para tu segunda venida, Jesús, sobre la tierra. Te pedimos, Padre, todo esto con muchas acciones de gracias. Padre, oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo les dije la vez pasada que el capítulo 7 de Daniel hay que estudiarlo a la par con el capítulo 2 de Daniel. Son 2 capítulos
que hay que leerlos realmente juntos para poderlos entender. El primero tiene algo que ver más con el rey, por supuesto con Nabucodonosor, con esa estatua, pero tiene que ver con los imperios que van a estar gobernando a lo largo de la humanidad. Ahora a Daniel se le va a revelar la misma visión, pero obviamente con otros elementos, pero básicamente cómo va a estar Israel bajo el gobierno de los gentiles. Bajo el gobierno de los gentiles. Entonces, lo mismo, pero yo compartí eso la vez pasada, sobre todo para que ustedes entiendan que estamos hablando acá de lo que tiene que ver el trato de Dios con los gentiles. Gentiles es los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y de eso lo compartí largo y tendido la vez pasada, no puedo ampliar eso en el día de hoy. Básicamente compartí con ustedes lo que tenía que ver con cada una de las explicaciones de esas bestias. Yo voy a subir estas predicaciones de Daniel. Esa predicación yo ya la tengo, lo que pasa es que no la he subido al servidor de la página web de nuestra iglesia, pero ya está esa predicación. Entonces, para los que no pudieron estar en la vigilia pasada, déjenme que apenas termine esta, entonces voy a subir las dos para que la puedan escuchar. Pero así rápidamente hablamos de 4 visiones. La primera bestia, versículo 4, ¿cierto? Estamos hablando de una segunda bestia, versículo 5, la tercera bestia, versículo 6, y nos quedamos la vez pasada explicando la bestia, la número 4, que tiene que ver en el versículo 7. Y en la predicación pasada, en el estudio pasado, compartí con ustedes que tenía que ver todos esos elementos con el imperio romano reestructurado al final de los tiempos. Un imperio romano que gobernó muchos siglos, pero llegó un momento en que ellos mismos en su maldad se destruyeron y hasta el día de hoy todavía no ha cogido forma realmente ese imperio como tal, aunque ya se está reorganizando. Estuve compartiendo con ustedes que probablemente tiene que ver con toda la comunidad europea, probablemente, ojo, tratamos de no dogmatizar. Probablemente, ¿por qué? Porque ahí es donde se dio el Imperio Romano en esa época, todo lo que tiene que ver con Europa. Y en este momento estamos hablando que ya después, desde el siglo pasado hasta el resto de este siglo, se ha venido conformando toda una confederación de naciones. Se unieron muchas naciones. Las personas estudiosas de profecía, cuando se empezó a unir esta comunidad europea, están muy atentos, porque generalmente estuvimos hablando de los 10 dedos de la visión en el capítulo 2 y después de los 10 cuernos en el capítulo 7 de la cuarta bestia, y hablábamos de que eso tenía que ver con el imperio romano. Entonces hablamos de 10 reyes. En la explicación que le da el ángel a Daniel tiene que ver con 10 reyes. Entonces, si bien es cierto, en el día de hoy casi no hablamos de reyes, pero estamos hablando de imperios, estamos hablando de gobiernos. Y todavía hay algunas naciones que todavía en el día de hoy se rigen bajo una monarquía. Entonces no es difícil pensar que estamos hablando de reyes. Ahora, si no hablamos de monarquía, hablamos de presidentes, hablamos de países, para que entonces entendamos bien el asunto. Entonces, explico otra vez. Los estudiantes de profecía, cuando se empezó a conformar la comunidad europea, están muy atentos. El problema fue cuando ya pasó de 11, 12, 13, 14 y ya pasó de 20. Entonces dijeron, no, por este lado como que todavía no es. Pero no necesariamente, porque ustedes ven lo que ha venido pasando últimamente, que hay naciones que se están retirando de la comunidad europea. Entonces, en algún momento pueden volver a quedar, ¿qué? 10. Y ahí es donde podemos entonces entender un poco más esta profecía. Ahora, Daniel toma mucho tiempo explicando lo de la cuarta bestia, porque habla de que es una bestia espantosa, en gran manera fuerte, terrible. De hecho, las otras las describe, ¿cierto? Muestra que un león, que esto, que lo otro, que alas de águila, después que un oso, que un leopardo. Pero cuando llega la cuarta bestia es tan terrible que ni siquiera muestra cómo es la bestia como tal, de lo terrible que es. No la compara ni siquiera con un animal como tal, ¿cierto? Dice que enormes dientes de hierro, y ahí hablamos del imperio romano, que se caracterizó por eso, por desmenuzar a sus enemigos, por derrotarlos. Pero recuerde, estamos hablando de cosas para el fin. Entonces, tiene aplicación parcial para el Imperio Romano en la época de Jesús, pero tiene realmente su aplicación, es para los últimos tiempos. Porque siempre, mire, cuando ustedes estudiamos el capítulo 2 de Daniel, cuando se habló de esa visión, de los dedos, después de eso se conecta de una vez con la venida de Jesús, con el Mesías, con el reino mesiánico. Por eso tiene que ver con tiempos del fin.
Por eso no hablamos de la época de Jesús, como algunos intérpretes interpretan precisamente esta porción diciendo que esto aconteció y tuvo su cumplimiento en la época de Jesús con el Imperio Romano. No porque la Biblia lo conecta, es con la segunda venida del Señor. Ahora, si usted se fija en el capítulo 7 de Daniel, estas visiones tienen que ver también con el fin. Y también, yo no voy a compartir eso hoy, lo vamos a ver en la próxima vigilia, pero básicamente el capítulo 7 del versículo 15 en adelante se habla precisamente de todo lo que es la explicación de la visión como tal. Pero si usted se lee el capítulo 7 con detenimiento, estamos hablando que al final de explicar todo lo que tiene que ver con estas bestias, también se habla de la segunda venida del Señor. Y aquí sí se dice literalmente el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Igual el lenguaje del Nuevo Testamento, pero lo dice Daniel capítulo 7. Bien, amados, habiendo dicho eso, un pequeño resumen de todo lo que compartí la vez pasada. Yo tengo obviamente que conectarlo de una vez con ustedes con el estudio que vamos a ver en el día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando versículos 9 y versículos 10. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a mirar versículo 6, terminamos la vez pasada con el 7, ¿cierto? Ok, ahora vamos a mirar el versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Sí quiero conectar esta partecita porque la vez pasada les hablé algo del anticristo y aquí aparece precisamente ese personaje. Daniel en el versículo 24 nos dice que los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente a los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y de eso hablamos la vez pasada. Les decía a ustedes que la escuela premilenarista interpreta los 10 cuernos como 10 reyes que gobernarán de manera simultánea en la reestructuración del imperio romano, ¿cierto? Eso para que nos quede claro, porque hay otras escuelas que dicen que no, que esto ya ocurrió en la época de Jesucristo y que no tiene nada que ver con cosas del tiempo del fin. Y otros lo interpretan diciendo que no necesariamente estamos hablando de un anticristo como un personaje, sino más bien de una nación. No vamos a entrar en eso ahora, porque eso lo voy a explicar después a ustedes. Versículo siguiente, ahora sí, versículo 9 y versículo 10. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él, miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Yo les decía a ustedes también en el estudio pasado que la mejor manera de interpretar a Daniel es teniendo Apocalipsis abierto. Usted tiene que leer los 2 libros a la par, Daniel y Apocalipsis. Capítulo 7 de Daniel hasta el final del capítulo 12 hay que entenderlo a la luz de todo Apocalipsis, donde Dios le mostró a Juan en la isla de Patmos, le dio muchos más detalles. Por eso hablamos de revelación progresiva. Yo no me puedo quedar solo con el Antiguo Testamento, tengo que avanzar al Nuevo Testamento, que es lo que Dios me dice en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis arroja mucha luz acerca de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. En la primera parte de la visión, entonces, Dios le muestra a Daniel las 4 bestias. De eso hablamos en la predicación pasada, y las cuales él ha estado contemplando, especialmente esa 4ª bestia con sus 10 cuernos y ese cuerno pequeño que explicamos la vez pasada, que es el anticristo. Pero ahora la escena cambia. En esa visión, la escena cambia y Daniel ve en la visión, interesante, ve unos tronos. Interesante, estamos hablando de tronos. Y estamos hablando de monarquía, estamos hablando de reyes.
Yo creo que esto ha cobrado fuerza en entendimiento para muchas personas, sobre todo la juventud en el día de hoy, que a veces está desconectada un poco de la historia, se les olvida cómo ha sido la historia. Y algunas películas en el día de hoy, aunque de ciencia ficción y aunque a veces no tienen nada que ver con una historia real, pero se fundamenta en algo de la historia. Ahí está la película Juego de Tronos. Y en Juego de Tronos precisamente se habla de todas esas monarquías, de todos esos celos, de todas esas intrigas, del poder por llegar precisamente a reinar sobre un territorio vasto. Juego de Tronos. Aquí estamos hablando de tronos. Aquí estamos hablando de que él ve no un trono, está en plural. Él ve unos tronos que son colocados como una preparación, es una antesala a un juicio que se va a celebrar. O sea, todo lo que hay acá es la antesala a un juicio. Y yo quiero que ya de una vez ustedes se me proyecten que aquí estamos hablando de cosas para el final de los tiempos. Y en eso la Biblia es muy claro que al final de los tiempos va a haber un juicio sobre la humanidad. Y por eso vamos a ir despacio, porque todo esto es profético, pero cuando usted ya empieza a entender todos los símbolos y los detalles, la palabra de Dios se nos abre y ahí es donde hay mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes ocupan esos tronos? Interesante, porque si usted mira en la visión, lo que se puede ver en la visión de manera clara es que después se presenta un anciano de días, que ahorita pues vamos a mirar esto en detalle, pero en el trono principal. Pero Daniel ve tronos. Él ve una serie de tronos y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes ocupan estos tronos? Ahora, yo tengo que decirles, como estudiante de la Biblia, como maestro de la palabra, digo las dos cosas porque yo sigo estudiando la Biblia. Yo soy un estudiante de la Biblia. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿quiénes son los que están en esos tronos? Yo tengo que decirle con toda sinceridad, no sé. No sé. Y digo, no sé, porque es que la Biblia no lo dice, al menos aquí Daniel no lo dice. Ahora, el hecho de que yo diga no lo sé con seguridad, no quiere decir que no tenga alguna idea de quienes están en esos tronos. Yo tengo una forma de interpretarlo, pero ojo, de una vez le digo, es una forma de interpretarlo, porque yo no veo en Daniel que me lo diga, pero sí cuando voy a Apocalipsis, me arroja luz, como para saber y tener una idea de quiénes son los que están en esos tronos. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia, estudiantes de la Biblia, cuando se preguntan quiénes son los que están en esos tronos, dicen ángeles. Y bueno, puede ser que sean ángeles. Yo no voy a decir que no, puede ser que sean ángeles. Y lo dicen porque si uno sigue leyendo el pasaje, dice que alrededor del trono eso está lleno de ángeles, millones de ángeles. Entonces, es una probabilidad. Pero yo creo, ahora sí nota con la diferencia cuando yo digo, la Biblia dice, pero yo creo, aquí sí voy a decirles algo, aunque tengo sustento bíblico para mi interpretación. Yo creo que aquí se está hablando de otros ancianos. Ahora, el anciano principal precisamente es Dios, es el Rey, ¿cierto? Que se presenta como el anciano de días. Pero si vamos a Apocalipsis, en una visión que Dios le dio a Juan, también del último tiempo, también una visión del Rey glorioso, quiero invitarle para que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Apocalipsis 4, versículo 1 al 11. ¿Sí? Poquito largo, pero necesito hacer un estudio detallado con ustedes de todo este estudio de Apocalipsis y sobre todo de Daniel. Yo les prometí que iba a estar estudiando Apocalipsis a la par con Daniel. Estoy usando para algunos pasajes la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la misma Biblia de las Américas. En otros versículos utilizo Nueva Traducción Viviente. Entonces, si tiene otra versión ahí, Reina Valera, va a ver que cambian palabritas. Pero utilizo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la misma Biblia de las Américas, porque es muy literal y para un estudio como este me ayuda mucho. Después de esto, ojo, estamos hablando en Apocalipsis, después del mensaje a las cartas de las iglesias, de las 7 iglesias, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo,
Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono. Vaya viendo acá lo del trono. Y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono, escuche lo que dice, y alrededor del trono habían ¿qué? ¿Cuántos tronos? 24 tronos. Interesante. Daniel habla de que vio tronos. Pero ahora Juan en la isla de Patmos, en la visión que Dios le muestra también del trono celestial, a él sí se le muestra el número de tronos. 24 tronos. Y dice 24 ancianos, dice, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Ahora, yo tengo que decirle, iglesia, que en la Biblia encontramos muchos misterios. Y aquí encontramos ya un lenguaje de cosas que se nos salen a nosotros de nuestra explicación. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente menciona esto, pero no nos explica, no nos da más detalles. Estas son cosas que vamos a ver nosotros cuando estemos en la gloria con nuestro Dios, con nuestro Padre, pero aquí no se nos explica. Por eso dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces nos conformamos con esto que Dios nos dejó. Nos dejó esta explicación, pero no nos dice más de ahí. Entonces yo no puedo ir más allá. Son cosas que Dios no ha querido revelarnos. ¿Se acuerdan una oportunidad que Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo? Lo llevó Dios en el Espíritu y vio cosas inefables, grandiosas allá en el cielo. Y dice que no se le permitió venir a contarlas. No las pudo contar. Entonces aquí estamos hablando de misterios, estamos hablando de otro mundo. Por eso usted y yo tenemos que saber como cristianos, como hijos, hijas de Dios, que lo que vemos en este plano material, por favor, hay un plano espiritual. Y nosotros no somos las únicas criaturas que Dios creó. Antes de nosotros, Dios creó otras criaturas. Y esas criaturas fueron los ángeles. Y no solamente hablamos de ángeles, dentro de los ángeles hay otras criaturas. Aquí nos vamos a encontrar con unos personajes rarísimos, los famosos 4 seres vivientes. Se nos habla de arcángeles, se nos habla de serafines, se nos habla de querubines. Es decir, es un mundo de criaturas que nosotros no conocemos. Ahora, si se menciona algo de esto, es como para que podamos también tener una idea de la grandeza que hay después de este plano material. Y hay cosas que nos esperan grandiosas. El cielo es una cosa formidable. Es decir, hay algo que cuando Juan estaba viendo todo lo que vio, él no supo explicar la grandeza, la belleza, la majestuosidad. Él solamente utilizó lo poco que podía utilizar en lenguaje humano. Por eso a veces hablaba de mar de cristal, calles de oro. Eso era una cosa maravillosa. Bien, vaya viendo otra vez lo interesante de este pasaje. 24 tronos, sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos. Oiga eso. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, ¿qué había? 4 seres vivientes llenos de ojos por delante, criaturas misteriosas. Nosotros no tenemos sino 2 ojos, criaturas misteriosas. Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tenía ¿qué? 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, el principal, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Si ve, cada vez son más preguntas. Entonces, la primera, ¿quiénes son los tronos? ¿Sí o no? Ya medio les dije. Ahora viene la otra pregunta: ¿y quiénes son esos 24 ancianos? No lo sé. La Biblia no lo dice. Ahora, algunos estudiantes de la Biblia, especulando un poco, creo yo, se dice que pueden ser 12 representantes del Antiguo Testamento, como una especie de 12 patriarcas, y 12 apóstoles. La Biblia no lo dice. Tenemos problemas para decir que eso es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Eso ya raya en la especulación. Lo que yo dije, de que eran 24 tronos, sí tengo sustento para mostrárselo en este pasaje, que ese trono hay otros tronos alrededor, ¿cierto? Pero ya decir quiénes son los que están en esos tronos, tenemos problemas. Yo creo que lo mejor es decir, no lo sabemos. Muy bien, en esta visión, Daniel sí identifica al personaje principal que se sienta en el trono. A ese sí lo identifica, los otros no. No porque no fueran importantes, pero el importante acá era el que estaba sentado en el trono principal, Dios. Entonces por eso lo demás pasa a un segundo plano. Y por eso Daniel solo se enfoca en el anciano de días. Anciano de días. Por eso quiero decirle que es la única vez en la Biblia en que se describe realmente a Dios Padre con una figura como de hombre, como un anciano. Usted no encuentra en ninguna parte más de eso en la Biblia. Es más, hay una prohibición en la Biblia de tratar de imaginarnos y darle una imagen a Dios como tal. Pero esta es la única vez en que se muestra, porque aquí queda claro que es el Padre, que es Dios Padre. Porque más adelante habla de un hijo de hombre que viene precisamente ahí donde está el anciano de días, otro personaje. Y ese hijo de hombre es Jesucristo. Entonces este anciano de días no es Jesucristo. El de Daniel, este no es Jesucristo, este es el Padre. Y ahí estamos hablando de la Trinidad, que hoy no tengo tiempo para meterme en eso, ¿cierto? Entonces el anciano de días es una referencia a Dios Padre. Se nos presenta como el juez supremo, porque está listo para dictar sentencia. Y la descripción que se hace en el versículo 9 es: su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Y eso, cuando uno mira los simbolismos de la Biblia, eso hace referencia a la pureza, a la verdad, a la santidad del Señor. Y realmente esa pureza y esa santidad es sobre la cual se fundamenta el juicio que Él va a decretar a continuación, ¿cierto? Además de eso, la idea de juicio también se refuerza en la visión con otros elementos simbólicos. Y se refuerza la idea de juicio con la visión de fuego. Cuando se habla de fuego, en muchas oportunidades tiene que ver con juicio. Cuando cae fuego sobre una ciudad, ¿cierto? Fuego consumidor. Y en este caso, como es una visión de juicio, ¿juicio sobre quién? Juicio sobre ese cuerno pequeño. Juicio sobre esa cuarta bestia. Entonces, como es juicio, se dice que su trono, llamas de fuego. Todo eso está en llamas de fuego. Sus ruedas, fuego abrasador. Así lo dice esta versión. Y aún más, también habla de un río que sale, pero no es un río normal. En la visión es un río de fuego, como lava. Otra vez, juicio. Todo esto es simbólico, ¿no? Entonces, un río de fuego corría saliendo de delante de él. Ahora, en la visión, Daniel agrega que en esta visión del anciano de días vio a millones de ángeles que le servían y estaban de pie delante de él. Entonces vaya viendo la escena.
anciano de días, el rey, Dios, el creador. Alrededor de ese trono hay otros tronos, 24 ancianos. Y si juntamos esto con la visión de Apocalipsis, hablamos entonces de 4 seres vivientes. Oiga, qué cosa tan majestuoso. Y en medio de esos 4 seres vivientes, alrededor, millones de ángeles. Ahora, cuando uno ve millones de ángeles, algo similar vio también Juan. Estamos leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis. Avance hasta el capítulo 5, por favor, de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Estoy haciendo el paralelo para que ustedes vean que son visiones muy similares. Entonces volví a mirar, dice Juan, y oí las voces de miles de millones de ángeles. ¿Alrededor de dónde? Alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Millones de ángeles. Otro gran misterio. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Por eso cuando hablamos del credo, hablamos de creador de todo lo visible y lo invisible. Los ángeles son espíritus, los ángeles ellos sí se materializan, pero no son como nosotros. Son diferentes. Ahora, no tengo tiempo hoy para entrar en todo este estudio de ángeles, porque ese no es mi estudio hoy, pero como estamos enseñando doctrina, créame que estaremos estudiando un poquito más sobre los ángeles, y sobre todo para decirles de una vez que nosotros no adoramos ángeles, no podemos adorar ángeles. Los ángeles están al servicio de la iglesia, pero no los podemos adorar porque al único que podemos adorar es a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. A Él solamente podemos adorar, a los ángeles no, aunque son criaturas que son superiores a nosotros. Son superiores a nosotros en muchas cosas, pero no se nos está permitido adorarles. Todo lo contrario, los ángeles, ese es un gran misterio para nosotros, pecadores, pero dice la Biblia que los ángeles están a nuestro servicio, están para ministrar, están para servir a la iglesia del Señor. ¿Cómo? Bueno, otro día hablamos un poquito del estudio de los ángeles. Y ahora la visión que está teniendo Daniel entonces sobre el tribunal de Dios preparado para ejecutar un juicio, ahora cobra más significado. Todo lo que tiene que ver esto de juicio por las palabras del versículo 10. Y dice, así dice la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Oiga, el tribunal se sentó. El tribunal, ¿cuál es el tribunal ahí? Dios y los 24 ancianos. Por eso si ustedes ven algunas películas que tienen que ver mucho con mitología, ¿cierto? A veces son cosas que están fuera de la realidad, pero muchas de esas cosas tienen sentido cuando uno lee la palabra del Señor. Algunas de esas cosas tienen sentido. Entonces estamos hablando acá de un tribunal divino, angelical, celestial, y en ese tribunal se nos está diciendo entonces que se abrieron los libros. En esos libros está el registro de todas nuestras acciones y ahora se procede a dictar juicio, pero sobre todo sobre el cuerno pequeño. Ahora, cuando hablamos de los libros, yo no tengo tiempo ahora para profundizar, pero la Biblia dice mucho sobre los libros. Sobre todo Apocalipsis habla mucho de los libros que se van a abrir. Y habla de un libro sellado, que el único que lo pudo abrir fue Jesucristo. El único digno de abrir ese sello, ese libro sellado. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 11 y versículo 12. ¿Van conmigo? Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Si nota que en medio de la visión él ve todo eso, pero también está escuchando las palabras de arrogancia del anticristo. Está hablando del tiempo del fin, cuando dice que él habla blasfemias contra Dios. Entonces, mientras él está escuchando esas palabras arrogantes de blasfemia que el cuerno decía, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Mire,
estamos hablando de un imperio, estamos hablando del cuarto reino, estamos hablando de la cuarta potencia, estamos hablando de la cuarta bestia, pero en medio de eso también se habla de un personaje, que es el que va a estar liderando políticamente, va a ser el representante de ese imperio, y estamos hablando del anticristo. Y por eso se menciona como si fuera una persona que va a ser destrozado y lo van a echar en llamas de fuego. Y ahora entonces Daniel se centra en el ruido de las palabras arrogantes del cuerno pequeño, que ya lo hemos identificado como el anticristo, la persona que va a representar la forma final del imperio romano, que será reestructurado al final de los tiempos. Y este juicio coincide con la segunda venida de Jesucristo al final de la gran tribulación. Y ahí es donde yo voy a ir despacio con ustedes, porque tenemos muchas enseñanzas en la iglesia evangélica. Nosotros también somos evangélicos, pero en la iglesia evangélica hay muchas enseñanzas con respecto a qué va a pasar antes de la segunda venida del Señor. Hoy yo no tengo tiempo para profundizar en todo esto, que ya he dicho a la iglesia muchas veces, pero me limito solamente a lo que estoy estudiando hoy. Leemos en Apocalipsis, por favor, abra en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17 al 21. Apocalipsis 19, versículo 17 al 21. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos. ¿A dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. ¡Fuego! Vaya viendo esto con Daniel 7. Al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Si notan, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando aquí en Daniel capítulo 7, donde en ese juicio decretado por Dios, el anticristo, el cuerno pequeño, es lanzado al fuego. Ahora, estamos hablando en la Biblia, en Apocalipsis, de lo mismo. Estamos hablando de un juicio. Cuando venga Jesucristo, el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego. Pero hay un elemento adicional en Apocalipsis que nos ayuda a entender más al capítulo 7 de Daniel. Y es que no solamente se habla de un personaje. Y aquí es donde muchos intérpretes de la Biblia tienen confusión. Yo he cotejado y he estudiado por muchos años este tema, y hay estudiosos de la Biblia muy serios, que yo los respeto mucho, son maestros de la palabra, pero cuando llegan a explicar el asunto del anticristo, sobre todo porque se quedan en Daniel, me parece que ahí se equivocan, y se equivocan porque no hablan sino de un solo personaje. Y cuando yo voy a Apocalipsis, veo dos personajes. Hablamos de uno principal, que es el anticristo, que tiene que ver con algo político, algo civil. Va a ser un hombre carismático, y el diablo le va a dar una unción especial. Así como el Espíritu Santo nos da a nosotros, los hijos de Dios, una unción especial, ese hombre va a tener una unción especial dada por el mismo diablo. Va a ser Satanás ahí en persona en la tierra. Y ese anticristo, que se va a ganar la gracia de toda la humanidad para que lo sigan, dice Apocalipsis que va a haber otro personaje. Y se habla del falso profeta. Y el falso profeta aún va a instar a toda la humanidad que adore al anticristo. Y va a hacer que levanten una imagen para adorar al anticristo. Eso está en Apocalipsis, en el pasaje que acabo de leer.
Entonces son dos personajes. Entonces hablamos de anticristo y hablamos de falso profeta. Son dos personajes. Versículo 12. Ahora, voy a decir algo que yo sé que después de pronto me demoro mucho, pero voy a decir algo que a veces está muy en el aire y en el ambiente en la iglesia evangélica en el día de hoy. Todos los estudiantes de profecía están muy atentos a que haya porque coinciden de que va a haber una especie de resurrección de alguien que murió y que el diablo mismo le va a dar un poder para volver a resucitar, ¿cierto? Eso lo dicen, sobre todo estudiando Apocalipsis, porque dice que estuvo muerto por un tiempo y volvió a la vida. Entonces algunos, ustedes han visto, yo he escuchado eso en muchas cosas, sobre todo YouTube, que dice tantas cosas, a veces buenas, malas, que Juan Pablo II va a resucitar. ¿Han escuchado todas esas historias? Que va a resucitar y etcétera, etcétera. Bueno, hay mucha especulación, pero lo que sí les puedo decir es que cuando yo miro la Biblia, sí se habla de milagros grandiosos que van a ocurrir cuando ese personaje esté en acción. Y difícil no es, porque la Biblia, hablando Jesús de las señales de los últimos tiempos, dice que esos falsos profetas van a tener un poder especial, que hasta resucitarán a muertos. ¿Han leído eso? En labios de Jesús. Ahora, cuando yo voy a estudiar Apocalipsis, veo que hay un personaje que estuvo muerto y vuelve a la vida. Eso está en Apocalipsis. Si se toma literal, sería alguien que muere. Y si no, estamos hablando del imperio romano que vuelve a resucitar. Se puede tomar de las dos maneras. Estuvo muerto como imperio y ahora vuelve a la vida. Pero Renzo Espinosa, yo creo que la cosa va más por un personaje. ¿Quién? No lo sé. Pero como pastor estoy en la obligación de estar, obviamente, mirando qué está pasando para también alertarlos a ustedes. Algo que me preocupa, y esto no lo he dicho nunca en esta iglesia, primera vez que lo voy a decir. Yo hay cosas que las medito, las reflexiono año tras año, pero me ha venido preocupando algo que ha pasado últimamente con películas. Yo trato de mirar qué tipo de películas, porque ahí uno también ve cómo anda el mundo y hacia dónde va, porque el diablo va preparando a la humanidad para ciertas cosas. En el siglo pasado, hablar de que alguien se va a levantar de los muertos y que alguien que murió va a volver a la vida, eso era una cosa de locos. Nadie se imaginaba eso. Por eso muchos cuestionaban la resurrección de Jesús fuertemente, porque eso nadie lo va a imaginar y todo el mundo lo desechaba. ¿Qué ha pasado? Cuando empezaron estas plataformas digitales como Netflix, se empezaron a hacer famosas unas series. Y ya no hay una, ya no hay dos, ya no hay tres. Yo ya he contado más de 5 series que tienen que ver con personas que murieron y volvieron a la vida. Y uno dice, venga, la cosa, el enemigo, eso es lo que yo creo. El enemigo está condicionando esta sociedad, la humanidad en el día de hoy, para que eso lo acepten de manera normal. Ya están condicionados, sí, así como en Netflix. Murieron, volvieron a la vida. Entonces un personaje de estos muere y vuelve a la vida. ¿Se imagina qué va a pasar en la iglesia? ¿Se imagina más de uno débil en su fe? Cuando un personaje de estos resucite, lo van a seguir. Si la gente a veces se desvía por alguien porque entre comillas tiene mucha unción, que porque le impuso las manos y se sanó sin usted saber qué doctrina tiene. ¿Qué doctrina tiene? Y la gente a veces se desvía porque dice, ay no, yo lo que quería era ser sano, a mí no me interesa la doctrina. Así me han contestado a mí a veces, creyentes. Y Jesús nos advirtió, mucho cuidado con los falsos profetas, mucho cuidado, aunque levanten muertos. ¿Recuerda cuando Pablo decía, aunque venga un ángel del cielo a predicarles otro evangelio, no le crean, sea maldito, sea anatema? Usted y yo tenemos que estar bien parados, bien cimentados en la palabra, porque van a haber cosas que se van a venir sobre la humanidad. Y la iglesia se va a enfrentar con cosas rarísimas. Y usted y yo tenemos que estar muy metiditos con el Señor y ser estudiantes de la palabra para no dejarnos desviar. Entonces, volviendo a mi tema, el anticristo y el falso profeta son juzgados, son lanzados, según ya miro Apocalipsis, a un lago
de fuego, ¿cierto? A un lago de fuego. Y ahora entonces terminamos el pasaje donde ahora Daniel nos va a hablar de las otras 3 bestias. Entonces, versículo 12 dice: a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. La pregunta que tenemos que hacernos acá es: ¿por qué se narra primero la destrucción de la 4ª bestia, sabiendo que las 3 bestias iniciales perecieron antes que la 4ª? La respuesta no es muy complicada. La expresión "les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado" es simplemente que el énfasis de Daniel está en la 4ª bestia. Él se quedó mirando, fue la 4ª bestia, porque ahí fue donde dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Y ahí es donde él se queda ahí un buen rato. Por eso no siguió hablando de las 3 bestias. Pero ahora, inspirado por el Espíritu Santo, ahora el escritor, si es Daniel o otro escritor, pero del libro de Daniel, ahora el autor nos está diciendo qué pasó con las otras 3 bestias, pues simplemente que ya desaparecieron. Pero para que usted entienda por qué dice que le fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado, recuerde que yo les estuve explicando a ustedes que cada imperio absorbió al otro. Y ahí fue donde, en cierta manera, hubo una prolongación del uno del otro. Recuerde que yo les dije a ustedes que los medopersas absorbieron a Babilonia y después vino los greco-macedónicos, Grecia, y absorbieron a los medopersas. Pero esos imperios desaparecieron. Ya después vino la 4ª bestia, que fue el imperio romano. Y ese siguió realmente hasta 1400 y pedacito, realmente un imperio ya muy débil, pero hasta esa fecha más o menos siguió, y ahora estamos esperando la, otra vez, reedificación de ese imperio en los últimos tiempos. Ahora, yo tengo que decirles también algo, que yo he sido un poquito reservado para decir eso, pero algo que yo tengo que estar muy a la expectativa también, es que ustedes ven que en Europa, y sobre todo en lo que tiene que ver con el Vaticano es un estado aparte, es un imperio aparte. Ellos tienen sus embajadores en todo el mundo y es tratado como un estado aparte. Dentro del mismo Italia, el Vaticano es un imperio aparte. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de estar estudiando Apocalipsis. Porque si es ese o no lo es, yo no voy a decir, porque yo no sé si de allá va a salir el anticristo o no, pero ojo lo que les voy a decir. El poder político y religioso que tienen sobre el mundo es impresionante. Cuando hay cualquier conflicto a nivel de potencias y lo que sea, ahí estamos hablando del poder del Vaticano metido en todo esto. Y ustedes y yo sabemos que aunque tenemos un credo similar con los cristianos, pero todos sabemos que la Iglesia Católica a lo largo de los años y de los siglos se fue desviando poco a poco de la palabra y fue adquiriendo una cantidad de enseñanzas y posturas que están lejos de la palabra. Entonces, para mí no es de pronto extraño que la cosa también venga por ese lado, para que estemos muy atentos qué está pasando en esta humanidad. Bien, amados, yo sí quisiera terminar esta parte sobre todo con una aplicación. Una aplicación un poquito larga que tengo con ustedes, pero estamos en un tiempo de vigilia y es un tiempo para meditar cómo estoy yo, en qué tiempo estamos viviendo, qué está pasando en el día de hoy. Y yo sí quisiera tener una aplicación con ustedes muy práctica, y es que aquí se nos presenta a Dios como juez. Una figura que casi nosotros no estamos muy familiarizados de ver a Dios como juez. Es decir, cuando uno empieza a mirar, la mayoría de personas, cuando uno les habla de Dios como nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro amigo, nuestro Salvador, y ahora hasta nuestro Rey, para la gente no hay problema en aceptar eso. Pero cuando uno le dice a la gente que Dios no solamente es Salvador, sino que Él también es juez, muchos no aceptan eso. Porque la única cara que tienen de Dios es de amor, misericordia, perdón, pero les cuesta ver el otro lado, la otra moneda, la otra cara de la moneda, que es ver a un Dios que viene a juzgar a vivos y a muertos. Y esa es una figura que casi no se usa. Por eso, en el método de evangelismo que nosotros tenemos en nuestra iglesia, incluimos una parte
que la incluí en este último tiempo, porque yo he venido reformando ese folleto, incluí, para que sepan acá algunos líderes, por qué incluí esa parte de que Cristo viene como juez a juzgar a vivos y a muertos. Desde el Antiguo Testamento es normal ver a Dios como juez. El problema es que a veces no vemos esa figura, pero desde el Antiguo Testamento, al menos un ejemplo claro lo tengo recuerden cuando Dios iba a destruir con fuego a Sodoma, con fuego, hablando de juicio, parecido a lo que vimos ahora. Y recuerden que Abraham empieza a interceder, eso está en Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham intercede y le dice al Señor: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. Y mira cómo termina Abraham diciendo: ¿acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Él es el juez de toda la tierra. Yo quiero que hoy salga de esta vigilia y por el espacio de este fin de semana, incluyendo el festivo, le voy a tirar el festivo, piense en Dios como juez. En Dios como juez. Pensar en Dios como juez es un asunto muy delicado. Mire el salmista, este estudio no les exagero, nos tomaría todo un día para estudiar a Dios como juez, sin exagerarles, nos llevaría un día. Pero el salmista, sí brevemente, unos versículos que quiero compartir. En el Salmo 75, versículo 7, el salmista dice: sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Pero dice el salmista: Dios es el juez, Él es el juez de toda la tierra. Y como no tengo tiempo, tengo que hacer un salto al Nuevo Testamento. Entonces vayan al Nuevo Testamento porque no hay tiempo para estudiar todo lo que tengo. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A ver, doy una pausita. Biblias. Hebreos 12, 23. Ustedes han llegado, le está hablando Pablo a creyentes, judíos, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres, ¿qué? Están escritos en el cielo. ¿Recuerda la visión de Daniel? Los libros fueron abiertos. Ojo con eso, los libros, hay un registro. Ahora, ese es el lenguaje de la Biblia. Hoy en día que todo es digital, pues imagínese Dios como, imagínese por favor, todo lo tiene registrado. Pero este es el lenguaje bíblico de esa época cuando no existía internet y nada de estas cosas. Los libros fueron abiertos. Y dice, cuyos nombres están escritos en el cielo, ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ahora, cuando hablamos de Dios como juez, si miramos desde el Antiguo Testamento, el juicio divino lo vemos iniciando con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sobre ellos vino juicio por su desobediencia. Y vinieron unas maldiciones. Y fueron expulsados del jardín del Edén. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. No hay tiempo para estudiar eso. Ahora, cuando yo voy al Nuevo Testamento, abundan las referencias acerca de Dios como juez. Abundan. Pero a modo de ejemplo, déjeme darle otras. Pablo, predicándole a los atenienses en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31, le dice lo siguiente: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día, iglesia, Él ha fijado un día
Ahora, la Biblia dice que no sabemos ni el día ni la hora, pero hay un día ya fijado por el Señor. Él sí sabe cuál. Hay un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. El que viene a juzgar es Jesucristo. Increíble. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento se nos habla de Dios Padre como el juez, pero ahora en el Nuevo Testamento se nos habla de Jesús como el juez. Jesús es Dios. Ese es un argumento contundente de la divinidad de Jesucristo. Y para que usted entienda cómo es que los dos decretan juicio, Padre e Hijo, eso nos queda claro en el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 22 al 30 leemos. Juan, capítulo 5, versículos 22 al 30. ¿Están conmigo? ¿Están cansaditos? ¿No? ¿No están cansados? Yo les dije que el estudio era largo. Juan, capítulo 5, versículos 22 al 30. Dice así la palabra. Además el Padre, mira, ahora sí se nos va a explicar los roles de las personas de la Trinidad. Además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Yo no sé cómo hacen. ¿Cómo hace un pentecostal unitario? ¿Cómo hace un pentecostal unido de Colombia para leer un pasaje de estos y negar la Trinidad? Uno dice, definitivamente sus ojos están cegados, porque claramente se ve que hay un Padre y hay un Hijo. Hay dos. Y le sumamos el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Pero ¿cómo es posible que los pentecostales unidos de Colombia sigan diciendo que Jesús es el mismo Padre, que el Padre es Jesús, que es una sola persona, los Jesús solos? No. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, mire que está hablando Jesús, y creen en Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Usted ya pasó de la muerte a la vida? Si dudó, un momentico, ¿qué pasa que dudó? Si nosotros ya le entregamos la vida al Señor, ya pasamos de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios. Eso sí dice la Biblia. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, ahí es donde estábamos hablando precisamente de esa resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero eso será en la segunda venida del Señor. Y mire lo que dice: los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Así que vemos que Jesucristo entonces se nos presenta en el Nuevo Testamento no solo como el Salvador del mundo, sino también como su juez. No solo Salvador, Él es el juez. Y como sé que ya están cansaditos, déjeme regalarle unas últimas citas que ya estamos en la recta final, pero para que asocie esto como aplicación a lo que estamos estudiando de Daniel. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, se nos habla de que los cristianos vamos a comparecer ante un tribunal. Hay un juicio, pero el juicio que se le va a dar a los cristianos no es para condenación. El juicio para los cristianos es para recompensas.
Por favor, no lo vayan a confundir con el juicio final, que es para condenación. Mire, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros, hablando de cristianos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos, absolutamente todos los cristianos vamos a comparecer ante un tribunal. Y los libros van a ser abiertos. Pero ya no para mirar si están nuestros nombres en el libro de la vida. No. Este es para mirar qué cosas buenas hicimos y malas. Y conforme a eso se nos va a recompensar. Esto es lo que llamamos el bema, ese tribunal de Cristo, diferente al juicio final, que esa es otra cosa totalmente distinta. Ahora, yo le voy a decir algo, por favor. Debemos asegurarnos que nuestros nombres sí estén escritos en el libro de la vida. Renzo, ¿y uno cómo hace para saber si su nombre sí está en el libro de la vida? ¿Hay algún sistema? Deme su cédula, ¿cuál es su cédula? Y vamos a ver si está. No, aquí la única forma, mis amados, es que Dios a nosotros nos ha dado de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si usted le entregó la vida a Jesús y se arrepintió de corazón, si nació de nuevo, usted es una hija de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida, no lo dude. No lo dude. Yo aquí no veo sino creyentes. Yo aquí no veo sino hijos y hijas de Dios. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Estamos bien? Espero que sí. Y escuche lo que voy a decir. Si yo estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ahora entonces lo que tengo que hacer es asegurarme que mis hijos, que mi familia, que mi cónyuge, que mi familia, que mis amigos, que todos se vayan conmigo para el cielo. Porque esto es grave. Todos van a comparecer ante un tribunal. ¿Cómo me va a quedar? Ay, sí, no, yo ya soy salvo. Egoísta. Yo no me puedo quedar con eso. ¿Se acuerda la historia que les he contado muchas veces? Cuando rodearon a Samaria en el Antiguo Testamento y esos leprosos que estaban afuera. Y los leprosos fueron allá porque tenían la ciudad sitiada y resulta que Dios había confundido a todos sus enemigos, salieron perdidos, se volaron de ahí porque entre ellos mismos se mataron y otros salieron corriendo y todo el botín quedó ahí, comida, ropa, todo quedó ahí. Y esos leprosos aguantando hambre, Dios mío, cuando llegan y se encuentran con semejantes manjares y pasaron horas y días ahí, coma, hasta que uno de ellos dijo, venga, no está bien lo que estamos haciendo. Nosotros aquí con todas estas bendiciones y allá se están muriendo de hambre. ¿Y sabe cómo dice? ¿Cómo termina diciendo? Vayamos y compartámosle las buenas nuevas. Compartámosle las buenas nuevas. Cuando hablamos de las buenas nuevas, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de el Evangelio. Por eso yo tengo que asegurarme que mi familia también está, sus nombres escritos en el libro de la vida. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, para que usted vea lo que va a pasar cuando se abran los libros y cuando haya ese juicio final. Uy, amados, esto es terrible. Apocalipsis 20, 11 al 15, este es otro juicio, a este juicio se le llama del trono blanco, el juicio del trono blanco. Ojo, no lo confunda con el juicio de los cristianos, que es para recompensa. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por eso, amados, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos, humanamente hablando,
para compartirle el Evangelio a nuestros seres queridos y la gente que está cercana a nosotros. Nosotros no convertimos a nadie. Dios es el que convierte a la gente. Pero a nosotros nos toca hacer dos cosas por los que no conocen del Señor: orar por ellos y predicarles el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la razón de ser de nuestra iglesia. Y lo otro, iglesia, es que aprovechemos un momento para orar y presentémonos delante del Señor. ¿Cómo estoy yo con el Señor? Porque vamos a ser juzgados cada uno de nosotros por lo bueno y lo malo que hemos hecho. Entonces, para los cristianos también van a haber jalones de orejas y vamos a perder muchas cosas. Claro que sí, cosas que pudimos haber tenido no las vamos a tener por nuestra desobediencia. Pero para los que no son cristianos va a haber perdición eterna, y eso sí es muy, pero muy grave. ¿Qué tal si nos presentamos delante del Señor y tenemos un tiempo de oración, primero individual, personal? Tenga un tiempito a solas con el Señor.